Las gemelas pidieron ceder su asiento VIP a un pasajero blanco. Una llamada al padre, que es director ejecutivo, después. Toda la tripulación se incendia. Debes trasladar a estos niños ahora mismo. La voz de la azafata se abrió paso entre el ruido de la cabina como un cuchillo, señalando acusadoramente con el dedo a los dos rostros idénticos que la miraban confundidos. Amara y Suri Washington, de 9 años, permanecieron inmóviles en sus lujosos asientos de primera clase, con cintas a juego en sus trenzas, mientras los pasajeros a su alrededor guardaban silencio. Detrás del auxiliar de vuelo estaba de pie un hombre de negocios blanco de aspecto impaciente. Su costoso reloj brillaba bajo las luces de la cabina mientras golpeaba el suelo con el pie. «Estos asientos», dijo, con una voz que denotaba una autoridad incuestionable, «me han sido asignados claramente». La hermana adolescente de la chica, Maya, apretó con fuerza su teléfono, y sus nudillos se pusieron blancos mientras el asistente se inclinaba más cerca. «No lo volveré a preguntar», dijo la mujer, con una sonrisa ensayada que apenas llegaba a sus ojos. «Ahora tienes que ir a la parte trasera del avión». Ninguno de ellos podría haber predicho que, en 24 horas, este acto de discriminación aparentemente rutinario desencadenaría una reacción en cadena que llegaría hasta la sala de juntas de la aerolínea, cambiando para siempre la vida de todos los involucrados de maneras que nadie podría haber imaginado. La mañana había comenzado como cualquier otro sábado en la casa de los Washington. La luz del sol entraba a raudales por las contraventanas de su casa en Bethesda, proyectando rayas doradas sobre la isla de mármol de la cocina donde Amara y Suri, con pijamas a juego, se sentaban concentradas solemnemente en su desayuno. A los 17 años, su hermana mayor, Maya, se movía por la cocina con la eficiencia experimentada de alguien que había asumido el rol de cuidadora años atrás. Su padre, Ilaiche Washington, estaba sentado a la cabecera de la mesa, medio oculto tras su tableta, asomándose de vez en cuando para mirar la hora. «Chicas, terminen», dijo con su voz profunda, que denotaba la suave autoridad propia de quien dirigía una de las firmas de inversión más exitosas del país. «Su vuelo sale en 3 horas, y ya saben cómo está la seguridad hoy en día». Miró a Maya, quien asintió, comprendiendo. Le habían encargado acompañar a sus hermanitas a visitar a su abuela en Chicago mientras él asistía a una reunión de emergencia de la junta directiva en Nueva York. «Papá, ¿seguro que no puedes venir?», preguntó Suri, la más locuaz de las gemelas. Sus deditos jugueteaban con el borde de la servilleta. «Ojalá pudiera, cariño», dijo Ilaiche, dejando su tableta para prestarle toda su atención. «Pero la abuela Josephine las está esperando, y yo vuelo mañana por la noche después de mis reuniones». No dijo nada sobre el peso de la responsabilidad que cargaba, pues Ilaiche Washington, uno de los pocos directores ejecutivos negros de una empresa Fortune 500, había aprendido hacía mucho tiempo que tenía que trabajar el doble para obtener la mitad del reconocimiento. Además, añadió con un guiño, «tienes a Maya, y ella es incluso más dura que yo». Mia puso los ojos en blanco, pero no pudo reprimir una sonrisa. A sus 17 años, se comportaba con la tranquila dignidad que había heredado de su padre y la feroz protección que había florecido tras la muerte de su madre 3 años atrás. Había aprendido a trenzar el cabello de su hermana, a buscar monstruos debajo de las camas, a llenar el vacío lo mejor que podía mientras mantenía su posición como una de las mejores estudiantes de su clase. «Ya les he metido las tabletas y los auriculares en la mochila», dijo Maya, cerrando las cremalleras de las mochilas iguales de los gemelos. «Y descargué esos documentales sobre Egipto que Suri quería». «¿Y mis libros?», Amara preguntó en voz baja. A diferencia de su hermana, Amara encontraba consuelo en el silencio de los mundos que se escondían entre las páginas. «3, tal como pediste», confirmó Maya, y el rostro de Amara se relajó en una sonrisa. Ilaiche miró su reloj y se puso de pie, alisándose el traje impecablemente confeccionado. «Clarence los llevará al aeropuerto y los ayudará con el check-in», dijo, refiriéndose a su chofer de toda la vida. «He contratado un servicio de conserjería VIP,
así que no debería tener ningún problema. Metió la mano en el bolsillo y le entregó un sobre a Mia. Tus billetes y los documentos de las chicas, en primera clase hasta Chicago. Las malcrías, dijo Mia, pero tomó el sobre con manos cuidadosas. Se merecen que las mimen de vez en cuando, respondió Ilaiche, con una sombra fugaz cruzando su rostro mientras los pensamientos sobre su madre afloraban y volvían a sumergirse. Llámame cuando aterrices. El viaje al Aeropuerto Nacional Reagan transcurrió en un cómodo silencio. Las gemelas contemplaban las calles familiares de la capital mientras Maya revisaba sus ensayos de solicitud universitaria en su computadora portátil. Clarence, quien había trabajado para la familia Washington desde antes del nacimiento de las gemelas, ocasionalmente señalaba lugares emblemáticos para entretener a las niñas. Había conocido a su madre, había visto a la familia doblegarse, pero no quebrarse, bajo el peso de su ausencia. En el aeropuerto, la conserje VIP, una mujer amable llamada Patricia, de cabello canoso, las saludó por su nombre y las guió eficientemente a través del control de seguridad. Su padre vuela con nosotros con frecuencia, le explicó a Maya con una cálida sonrisa. Es uno de nuestros clientes más valiosos. El primer indicio de problemas surgió en la puerta de embarque. Mientras esperaban para abordar en la fila prioritaria, Maya notó a un hombre de unos 50 años que las miraba con una molestia apenas disimulada. Vestía un traje caro. Vestido con traje, reloj Rolex y gemelos con monograma, no dejaba de revisar su tarjeta de embarque y de mirar a las tres niñas con ojos entrecerrados. Embarque en primera clase para miembros ejecutivos platino y pasajeros que necesiten asistencia especial, anunció el agente de la puerta de embarque. El hombre dio un paso al frente al mismo tiempo que Maya y las gemelas. Disculpe, dijo, no a Maya, sino a la gente. ¿De verdad estas niñas viajan en primera clase? Ni siquiera se molestó en bajar la voz. El agente revisó sus tarjetas de embarque y sonrió con profesionalidad. Sí, señor. Estas pasajeras están sentadas en primera clase. Si pudiera ver su tarjeta de embarque también. El hombre, Richard Blackwell, según la etiqueta de su maletín, le entregó su tarjeta con una sonrisa forzada que no le llegaba a los ojos. Solo me aseguraba de que todo estuviera en orden. Pagué un extra por tranquilidad. Maya sintió una opresión familiar en el pecho, la misma sensación que siempre experimentaba cuando alguien hacía suposiciones sobre su familia. Había visto la misma mirada cuando la gente descubría quién era su padre, o cuando era la única estudiante negra en su clase de física avanzada. Apretó las manos de los gemelos y los guió hasta la pasarela de embarque, decidida a que los prejuicios de una desconocida no afectaran su viaje. En el avión, la cabina de primera clase resplandecía con un lujo discreto. Los ojos de los gemelos se abrieron de par en par al acomodarse en sus amplios asientos, explorando de inmediato los auriculares gratuitos y las funciones de reclinación con el entusiasmo propio de niños de 9 años. Maya los ayudó a abrocharse los cinturones antes de tomar asiento al otro lado del pasillo, desde donde podía vigilarlos. ¿Les puedo ofrecer algo antes del despegue?, preguntó una azafata. Su placa decía Geater, y su sonrisa ensayada flaqueó ligeramente al registrar a los jóvenes pasajeros en la cabina premium. Solo un poco de agua por ahora. Gracias, respondió Maya, imitando el tono profesional de la mujer. Notó cómo la mirada de Geater se detuvo un instante de más. Como su sonrisa pareció reajustarse antes de asentir y seguir adelante. La cabina continuó llenándose. El desfile habitual de viajeros de negocios y turistas buscando sus asientos. Richard Blackwell abordó el avión y se detuvo junto a los gemelos. Maya, frunciendo el ceño, volvió a revisar su tarjeta de embarque y le hizo una seña a Geater con un gesto imperioso. Parece que hay un error, dijo en voz alta para que lo oyeran todos en las primeras filas. Mi tarjeta de embarque dice 3A, pero ese asiento está ocupado. Señaló a Yuri, que estaba acomodando con cuidado su jirafa de peluche en el alféizar de la ventana.
Heather revisó su tarjeta de embarque y luego echó un vistazo a la asignación de asientos. Lo siento, señor, pero parece que reservé este asiento específicamente hace semanas, la interrumpió. Siempre me siento en el 3A. Soy socio ejecutivo platino y he volado más de 160.000 kilómetros con esta aerolínea solo este año. Maya se desabrochó el cinturón de seguridad y se puso de pie. Con su 1,75 metros de altura, se movía con la elegancia de una persona mucho mayor, con una voz tranquila pero firme. Disculpen, pero mis hermanas tienen asientos asignados. Aquí tengo sus tarjetas de embarque. Extendió los documentos, que Heather miró brevemente. Déjenme revisar el sistema, dijo Heather, evitando el contacto visual directo con ambas partes. Se dirigió a la cocina donde otra azafata, una mujer mayor con una placa con el nombre de Bárbara, estaba organizando el carrito de bebidas. Conversaban en voz baja, mirando de vez en cuando a los gemelos. Richard Blackwell permaneció de pie en el pasillo, provocando con su presencia una congestión entre los pasajeros que estaban embarcando. Esto es ridículo, murmuró lo suficientemente alto para ser oído. Los niños no deberían estar en primera clase. No lo aprecian. Amara, siempre sensible a la tensión, se encogió en su asiento, aferrando su libro al pecho como un escudo. Suri, por otro lado, miró fijamente al hombre con una curiosidad sin filtros. ¿Por qué está enojado ese hombre, Maya?, preguntó, con su voz resonando en la silenciosa cabina. No está enfadado, cariño, respondió Maya, aunque sabía que no era así. Hay cierta confusión con respecto a los asientos. Heather regresó acompañada de Bárbara, esta última claramente la mayor de las dos. La expresión de Bárbara era profesionalmente neutral, pero había una firmeza en su postura que inmediatamente puso a Maya en alerta. ¿Viajas con algún padre o tutor?, preguntó Bárbara, dirigiéndose directamente a Maya. Soy responsable de mis hermanas en este vuelo, respondió Maya. Nuestro padre lo organizó todo. Tenemos los asientos confirmados. Bárbara asintió, dando por tomada la decisión. Ya veo. Bueno, tenemos una situación en la que debemos acomodar a nuestra socia ejecutiva platino. Como son menores que viajan sin sus padres, tendremos que reubicarlas. Fue en ese momento cuando la humillación cotidiana, una que las niñas Washington habían experimentado de diversas formas a lo largo de su corta vida, se transformó en algo que eventualmente llegaría a las salas de juntas tanto de la aerolínea como de la firma de inversiones de Ilaiche Washington. Tienen que reubicar a estas niñas ahora mismo. La voz de Bárbara resonó en el bullicio de la cabina como un cuchillo, señalando acusadoramente con el dedo a los dos rostros idénticos que la miraban confundidos. Amara y Suri Washington, de 9 años, permanecían inmóviles en sus lujosos asientos de primera clase, con cintas a juego en sus trenzas, mientras los pasajeros a su alrededor guardaban silencio. Detrás de la azafata se encontraba un impaciente hombre de negocios blanco, cuyo costoso reloj brillaba bajo las luces de la cabina mientras golpeaba el suelo con el pie. Estos asientos, dijo, con una voz que denotaba una autoridad indiscutible, me han sido asignados. Maya apretó con fuerza su teléfono, sintiendo cómo se le ponían blancos los nudillos mientras la azafata se inclinaba. Más cerca. No lo preguntaré de nuevo, dijo la mujer con una sonrisa ensayada que no llegaba a sus ojos. Deben ir a la parte trasera del avión ahora mismo. La mano de Ma tembló ligeramente al desbloquear su teléfono. La parte racional de su cerebro le decía que obedeciera y moviera a sus hermanas sin armar un escándalo, que soportara aquella humillación como tantas otras. Pero algo más, una voz que sonaba sorprendentemente parecida a la de su padre, le susurró que esta vez era diferente. Esta vez había testigos. Esta vez tenía pruebas. Voy a grabar esta interacción, dijo con claridad, levantando su teléfono. Y antes de que tomen cualquier decisión, deberían saber quién es nuestro padre. La expresión de Bárbara reflejó incertidumbre, pero Richard Blackwell se burló. ¿Se supone que eso es una amenaza?,
Me da igual si su padre es el mismísimo Barack Obama. Yo reservé este asiento. Algunos pasajeros se movieron incómodos en sus asientos. La tensión en la cabina era palpable. Amara había empezado a llorar en silencio, gruesas lágrimas rodando por sus mejillas, mientras Suri se quedó rígida, confundida y presa de una ira creciente. Mi padre, continuó Maya, con voz firme a pesar de la adrenalina que le recorría las venas, es Ilaiche Washington, director ejecutivo de Washington Capital Partners. Observó cómo el nombre le sonaba familiar a Barbara, cuya compostura profesional flaqueó por primera vez. Incluso Richard Blackwell parpadeó, con un destello de reconocimiento en los ojos. Washington Capital Partners era una de las mayores firmas de inversión del país, y el ascenso de Ilaiche. Washington desde sus humildes comienzos hasta la cima del poder financiero estaba bien documentado. Su reputación de integridad, discreta pero implacable, era legendaria. Estoy segura de que podemos encontrar una solución, dijo Barbara, con un tono de repente conciliador. Quizás podríamos ofrecerle un ascenso a nuestra experiencia premium de primera clase, señor Blackwell, en otro asiento. Pero Richard Blackwell, tal vez intuyendo que perdía terreno, insistió en su postura. De ninguna manera. Reservé este asiento específicamente. Estos niños pueden sentarse donde quieran. Probablemente ni siquiera recuerden la diferencia. Otra pasajera, una mujer negra mayor con un elegante traje de negocios, sentada al otro lado del pasillo, se aclaró la garganta. No pude evitar oírlo, dijo. Creo que la política de la aerolínea sobre asientos confirmados es bastante clara. Estas jóvenes tienen tanto derecho a sus asientos asignados como cualquier otra persona. Su mirada, penetrante, se clavó en la de Bárbara. Estoy segura de que la aerolínea no querría que se la viera discriminando a pasajeras jóvenes por su edad u otros factores. La implicación flotaba en el aire, pesada e inconfundible. La máscara profesional de Bárbara se desvaneció por completo, dejando entrever un destello de pánico. Maya continuó grabando, con la mano firme mientras documentaba el enfrentamiento. Necesito llamar a mi supervisor, dijo finalmente Bárbara, retirándose a la cocina con Heather siguiéndola de cerca. En los momentos que siguieron, tuvo lugar un curioso fenómeno en la cabina de primera clase. Los pasajeros que habían estado fingiendo no escuchar, de repente alzaron la voz y ofrecieron palabras de apoyo en voz baja a Maya y a los gemelos. Un caballero con chaqueta de tweed se inclinó hacia adelante desde la fila de atrás. No te rindas, jovencita, murmuró. Lo que están haciendo no está bien. Richard Blackwell se sintió cada vez más aislado, y su indignación se topó con un muro de silenciosa desaprobación por parte de sus compañeros de viaje. Cambió su peso de un pie al otro, y su seguridad se fue desvaneciendo visiblemente. Barbara regresó con un hombre vestido de piloto, el primer oficial, identificado por sus galones. Tendremos que resolver esto antes del despegue, dijo, con un tono neutral pero autoritario. Señor Blackwell, podemos ofrecerle un asiento equivalente en la fila 4. Esto es indignante, espetó Blackwell. He sido cliente fiel durante años. Voy a ponerme en contacto con su oficina central al respecto. El primer oficial asintió con calma. Es su prerrogativa, señor. Sin embargo, debemos resolver la distribución de los asientos ahora para evitar retrasos en la salida. Señaló la fila 4. Su nuevo asiento está listo. Con una última mirada a Maya y a las gemelas, Blackwell recogió su equipaje de mano y se dirigió a su nuevo asiento, murmurando sobre los favores que se piden y los niños de hoy en día. La tensión en la cabina comenzó a disiparse, aunque Mia notó que Barbara y Heather evitaban el contacto visual con su familia durante el resto del embarque. Cuando el avión se alejó de la puerta de embarque, Mia le envió un mensaje rápido a su padre. Tuve un problema con los asientos. Ya lo solucioné, pero debes saberlo. Llamaremos cuando aterricemos. Luego se dedicó a consolar a Amara, que seguía sollozando en silencio, y a calmar a Suri,
cuya indignación no había disminuido. ¿Por qué fue tan malo ese hombre? Preguntó Suri lo suficientemente alto para que varios pasajeros cercanos la oyeran. No hicimos nada malo. Maya se inclinó sobre el pasillo, manteniendo una voz suave pero clara. A veces la gente hace suposiciones sobre otros, basándose en su apariencia o su edad. No está bien, pero sucede. Lo importante es que conozcamos nuestro valor y nos defendamos tal como nos enseñó papá. El vuelo transcurrió sin más incidentes, aunque Maya notó la cuidadosa distancia que mantenía la tripulación, que atendía a las chicas con una cortesía mecánica, pero sin la calidez que normalmente se reserva para los pasajeros jóvenes. Para cuando comenzaron su descenso al aeropuerto O'Hare de Chicago, Maya casi se había convencido de que el incidente quedaría en el olvido, una humillación más que procesar y archivar. No podía haber anticipado lo que les esperaba en la puerta. La abuela Josefina esperaba de pie, vestida con su elegante traje pantalón color crema, con sus rastas con mechas plateadas coronadas con un colorido turbante. A sus 72 años, se comportaba con la dignidad de una mujer que había marchado con reyes y negociado con presidentes en su larga trayectoria como abogada de derechos civiles. En el momento en que los gemelos la vieron, echaron a correr, olvidando momentáneamente su angustia anterior ante la alegría del reencuentro. «Ahí están mis preciosas niñas», exclamó Josephine Washington, abrazándolas con fuerza, con un aroma a jazmín e historia. Sus ojos penetrantes captaron de inmediato su semblante apagado, y al mirar a Maya, su expresión pasó de la alegría a la preocupación. «¿Qué ha pasado?», preguntó con sencillez. Mia vaciló, sin querer alterar más a las gemelas. Pero Suri, siempre directa, rompió el silencio. Un hombre desagradable intentó quitarnos los asientos. «Abuela», dijo. «Los niños no pertenecen a primera clase». Pero Maya le plantó cara. La expresión de Josephine se endureció casi imperceptiblemente al asimilar la información. «¿En serio?», preguntó con un tono suave para que las gemelas no se asustaran, aunque sus ojos transmitían a Maya una comprensión más profunda. «Bueno, no me sorprende. Defender lo que es correcto es algo que llevamos en la sangre», dijo enderezándose y ajustándose la cabeza con un gesto de práctica. «Vamos a recoger tus maletas y vámonos a casa. He preparado pastel de boniato y quiero saber todo sobre este vuelo». En el coche, una vez que las gemelas se distrajeron con sus tabletas, Josephine se volvió hacia Maya. «Cuénteme exactamente qué sucedió», dijo, y la precisión de su abogado se hizo evidente en cada sílaba. «No omitir nada». Mia relató el incidente con detalle y le mostró a su abuela el video que había grabado. Mientras Josephine observaba, su expresión permaneció neutral, pero Mia reconoció la calculada quietud que había intimidado a innumerables oponentes en los tribunales de todo el país. «¿Le has enseñado esto a tu padre?», Josefina preguntó cuando terminaba el video. «Aún no. Le envié un mensaje de texto diciéndole que había un problema, pero que primero quería que las niñas se instalaran». Josefina asintió con aprobación, siempre pensando en los demás, igual que tu madre. Le devolvió el teléfono dándole una suave palmadita en la mano a Maya. «Llámale esta noche. Él necesita ver esto». Sus ojos, sabios y decididos, se encontraron con los de Mia. «Algunas batallas las elegimos nosotros, otras nos eligen a nosotros. Creo que esta persona ha elegido a tu padre y él necesita saber exactamente qué les pasó a sus hijas». Mientras tanto, en una elegante suite de un hotel de Manhattan, Elaine Washington estaba terminando una conferencia telefónica cuando llegó el mensaje de texto de Mia. El mensaje, breve y medido, inmediatamente hizo saltar todas las alarmas en su mente. Mia no era de las que exageraban, y el mero hecho de que hubiera mencionado un problema sugería que algo importante había ocurrido. Consideró la posibilidad de llamar inmediatamente, pero decidió esperar a recibir una respuesta. Su hija había dicho que ella se había encargado del asunto, y él confiaba en su criterio. Aún así, una inquietud familiar se instaló en su pecho.
La vigilancia que nunca lo abandonó del todo, ni siquiera en el aire enrarecido que ahora habitaba. El teléfono de Ilaiche volvió a vibrar, esta vez con una llamada de un número desconocido. Normalmente, dejaría que esas llamadas fueran al buzón de voz, pero algo, tal vez el instinto, o la persistente preocupación del mensaje de texto de Maya, lo impulsó a contestar. Habla Ilaiche Washington. Señor Washington, soy Diana Chen, vicepresidenta ejecutiva de National Airlines. La voz era pulida, profesional, con el tono cuidadosamente modulado de alguien que transmite noticias potencialmente problemáticas. Espero no estar interrumpiendo nada importante. La columna vertebral de Ilaiche se enderezó imperceptiblemente. Los vicepresidentes ejecutivos de las grandes corporaciones no realizaban llamadas personales los sábados por la tarde sin una razón de peso. En absoluto, respondió, sin que su voz revelara su creciente preocupación. ¿Qué puedo hacer por usted, señorita Chen? Llamo en relación con un incidente ocurrido hoy en uno de nuestros vuelos, concretamente en el vuelo 2237 de Washington a Chicago. Hizo una pausa, y en ese breve silencio, la mente de Ilaiche ató cabos con una claridad escalofriante. Se trata de sus hijas, y quería asegurarles personalmente que estamos investigando el asunto a fondo. La temperatura de la habitación pareció bajar varios grados mientras Ilaiche procesaba esta información. Sus hijas, sus vulnerables e inocentes niñas, habían vivido algo lo suficientemente significativo como para justificar una llamada de un ejecutivo de la aerolínea. Ya veo, dijo, con un tono mesurado a pesar de que la ira comenzaba a hervir bajo su apariencia serena. ¿Y cuál es exactamente la naturaleza de este incidente que requiere investigación? Diana Chen se explayó en una explicación cuidadosamente redactada sobre un malentendido inicial y una falta de comunicación entre el personal, que pintó una versión edulcorada de los hechos. Hizo hincapié en que la aerolínea se toma estos asuntos muy en serio y está comprometida a brindar una excelente experiencia a todos los pasajeros, independientemente de su edad o procedencia. Señorita Chen, interrumpió Ilaiche, perdiendo la paciencia con cada eufemismo. Agradezco su llamada, pero me gustaría hablar con mis hijas antes de continuar esta conversación. Me pondré en contacto contigo. Sin esperar respuesta, colgó y marcó inmediatamente el número de su madre. Josefina contestó al segundo timbre, con voz cálida pero alerta. Me preguntaba cuándo llamarías, dijo, y ese sutil énfasis le dijo todo lo que necesitaba saber. Las chicas se están adaptando. Maya tiene algo que mostrarte. En cuestión de minutos, Ilaiche estaba viendo el video que Maya había grabado, y su expresión se tornó cada vez más grave al presenciar el trato que recibían sus hijos. Para cuando terminó la grabación, su decisión ya estaba tomada. Pon a Mae, por favor, pidió con una calma mortal. Cuando Mia atendió el teléfono, habló con la precisión que lo había convertido en una leyenda en las salas de juntas de todo el país. Hiciste exactamente lo correcto, le dijo, con orgullo evidente a pesar de su enfado. Voy a ocuparme de esto ahora. Cuida de tus hermanas y te llamo en breve. Lo que siguió fue una serie de llamadas que alterarían significativamente la trayectoria de varias carreras profesionales. Ilaiche contactó primero con su abogado personal, después con el jefe de relaciones públicas de su empresa y finalmente se armó con asesoramiento legal y orientación estratégica. Llamó al director ejecutivo de National Airlines, un hombre al que conocía superficialmente de diversos foros empresariales. James, dijo Ilaiche cuando el director ejecutivo respondió, omitiendo los saludos de rigor. Tenemos una situación que requiere su atención inmediata. La conversación que siguió fue breve, directa y trascendental. Ilaiche describió lo sucedido, recalcó que contaba con documentación en video y dejó claro que su respuesta dependería de las acciones de la aerolínea en las próximas 24 horas. Esto no se trata solo de mi familia, James, concluyó, con la voz cargada del peso de la injusticia personal e histórica. Esto trata sobre cada niño que se ha sentido inferior, cada persona de color a la que se le ha exigido renunciar al lugar que le corresponde,
cada individuo que ha sido juzgado por su apariencia en lugar de por su carácter. Puedo convertir esto en una lección para su empresa o en una advertencia para su sector. La decisión es suya. Para el domingo por la noche, cuando el avión privado de Ilaiche aterrizó en Chicago, las primeras consecuencias ya habían comenzado a manifestarse. Barbara y Heather habían sido suspendidas administrativamente mientras se llevaba a cabo una investigación. La comunicación interna de la aerolínea era frenética, con estrategias para controlar los daños, y Richard Blackwell, al enterarse de la identidad del hombre cuyos hijos había despedido con tanta ligereza, estaba desesperado, llamando a sus contactos en un intento de mitigar el daño potencial a su propia carrera. Nada de esto le importaba a Ilaiche mientras abrazaba a sus hijas en la elegante casa de su madre en Lincoln Park. Lo que importaba era la confianza en sus ojos, la certeza de que su padre, al igual que su abuela antes que él y Maya a su lado, se mantendría firme ante la injusticia, por grande o pequeña que fuera. ¿Lo arreglaste, papá? Suri preguntó mientras estaban sentadas alrededor de la mesa del comedor de Josephine, compartiendo porciones de pastel de batata. Ilaiche meditó cuidadosamente su respuesta, consciente de las lecciones que encierra. Estoy trabajando en ello, dijo finalmente. Hay cosas que no se solucionan con una llamada, pero a veces plantarse y decir, esto está mal, es el primer paso para corregirlo. Josefina sintió con aprobación. Sus ojos reflejaban décadas de posturas y conversaciones similares. Así es como se producen los cambios, les dijo a los gemelos. No de golpe, sino con valentía, un momento a la vez. Más tarde esa noche, cuando los gemelos se durmieron, Ilaiche, Maya y Josephine se sentaron en la biblioteca, planeando los siguientes pasos. La aerolínea había ofrecido una disculpa privada, una generosa compensación y garantías de que el personal recibiría formación adicional. Ilaiche había rechazado la compensación, y en cambio, había solicitado que la aerolínea hiciera una donación sustancial a una organización que promoviera la diversidad en la aviación. Eso está bien, reconoció Josephine. Pero no es suficiente. La formación y las donaciones son parches. Ilaiche. La herida es más profunda. Lo sé, respondió él, con el peso de la responsabilidad reflejado en su postura. Por eso he solicitado un puesto en su Consejo de Diversidad Corporativa con plenos derechos de voto e influencia sobre las políticas. Maya, escuchando atentamente, comprendió la estrategia. Su padre era aprovechando su influencia, no solo para vengarse, sino para lograr un cambio sistémico. Fue una lección sobre el poder y su aplicación que ninguna aula podría brindar. ¿Y qué hay de los medios?, preguntó, pensando como la hija de su padre. La gente debería saber lo que pasó. Ilaiche y Josephine intercambiaron una mirada. Generaciones de sabiduría convergiendo en una comunicación silenciosa. A veces, dijo Josephine con cautela, las jugadas más poderosas son las que nadie ve venir. A tu padre no le interesa la humillación pública. Está interesado en un cambio fundamental. ¿Pero no aumentaría la presión si lo hiciéramos público?, insistió Maya. Ilaiche sonrió, reconociendo su propia tenacidad en su hijo mayor. En algunos casos, sí, pero en este caso, creo que podemos lograr más trabajando dentro del sistema, al menos inicialmente. Su expresión se tornó seria. Si se resisten a un cambio significativo, entonces reconsideramos nuestro enfoque. Pero primero, les damos la oportunidad de hacer lo correcto. Si estás viendo este video ahora mismo, me gustaría hacerte una pregunta. ¿Alguna vez te has enfrentado a una situación en la que necesitabas defender lo que es correcto, incluso cuando era difícil? Creo que todos tenemos esos momentos en los que nuestra conciencia nos llama a la acción. Suscríbete a nuestro canal si quieres ver más historias como esta y comparte en los comentarios desde donde nos ves y alguna ocasión en la que decidiste alzar la voz en lugar de guardar silencio. Tu historia podría inspirar a alguien más a encontrar su voz. Ahora, volvamos a ver cómo se desarrolla el enfoque estratégico de Ilaiche Washington.
A la mañana siguiente llegaron noticias que demostraron el impacto de la discreta influencia de Ilaiche. Un correo electrónico de James Sullivan, director ejecutivo de National Airlines, confirmó que tanto Barbara como Heather habían sido despedidas por infringir las normas de la empresa. Richard Blackwell había sido incluido en la lista de pasajeros vetados de la aerolínea, un inconveniente considerable para un hombre cuyo trabajo requería viajes frecuentes. Lo más importante era que el Consejo de Administración de la aerolínea había aprobado por unanimidad el nombramiento de Ilaiche para un puesto de nueva creación, presidente del Consejo Asesor de Cultura Corporativa e Inclusión, con dependencia directa del director ejecutivo y del Consejo de Administración. Sin embargo, incluso mientras se desarrollaban estos acontecimientos corporativos, a Ilaiche le preocupaba un aspecto de la resolución que otros podrían haber pasado por alto. El despido fulminante de las azafatas, si bien enviaba un mensaje claro sobre una conducta inaceptable, le pareció potencialmente problemático. Había presenciado demasiados casos en los que los empleados de primera línea se convertían en chivos expiatorios de problemas sistémicos originados en la cultura y las políticas corporativas. «Quiero hablar con ellas», le dijo a James Sullivan durante su llamada matutina. Barbara y Heather, no para reprenderlas ni aumentar su humillación, sino para comprenderlas. Lo que los llevó a tomar esas decisiones ese día. Hubo una pausa en la línea mientras Sullivan procesaba esta solicitud inesperada. Eso es inusual, Ilaiche. Ya han sido despedidos. El departamento legal desaconsejaría cualquier contacto adicional. No me interesa lo que aconseje el departamento legal, respondió Ilaiche con firmeza. Me interesa abordar las causas profundas, no solo paliar los síntomas visibles. Si de verdad quieres un cambio significativo, James organizó las reuniones. Sullivan, reconociendo tanto la sabiduría como el desafío implícito en las palabras de Ilaiche, accedió a facilitar las conversaciones. Esa misma tarde, se habían hecho los preparativos para que Barbara Williams se reuniera con Ilaiche en casa de su madre, territorio neutral, donde la dinámica de poder podría ser algo menos pronunciada. Cuando Barbara llegó, se parecía muy poco a la figura autoritaria que había confrontado a Mia en el avión. Sin su uniforme, parecía más pequeña, mayor, con los hombros encorvados como si cargara un peso invisible. Josefina, siempre tan amable anfitriona, a pesar de sus sentimientos personales, la condujo a la sala de estar donde Elías esperaba solo. «Señor Washington», comenzó Barbara, con la voz apenas por encima de un susurro. «Quiero pedir disculpas». Ilaiche levantó una mano, interrumpiendo el arrepentimiento preparado. «Señora Williams, no la he citado aquí para pedirle disculpas. Te he citado aquí porque quiero entender». Bárbara parpadeó, claramente desconcertada por este enfoque. Se había preparado para las recriminaciones, tal vez incluso para los insultos, pero no para esta tranquila indagación. ¿Entender qué?, preguntó con cautela. Lo que ocurrió en ese avión no tuvo nada que ver solo contigo, ni con Richard Blackwell, ni siquiera con mis hijas. Ilaiche dijo, se trataba de sistemas, suposiciones y reglas no escritas. Quiero entender tu perspectiva, qué pensabas, qué políticas guiaban tus acciones, qué presiones sentías. Por un momento, Bárbara se quedó paralizada, como si sospechara que se trataba de una trampa. Entonces, poco a poco, la represa se rompió. Habló del intenso enfoque de la aerolínea en la satisfacción del cliente premium, de la expectativa tácita de que los miembros ejecutivos platino debían ser atendidos a casi cualquier costo. Describió los indicadores de rendimiento vinculados a las puntuaciones de satisfacción de estos clientes y las sutiles presiones ejercidas sobre el personal que no lograba mantenerlos contentos. Pero no se trataba solo de política, admitió finalmente, con la mirada fija en sus manos. Vi a 3 niñas negras en primera clase e hice suposiciones. No habría cuestionado de la misma manera a una familia blanca. Tengo que reconocerlo. Esta confesión, simple, directa e inquebrantable, cambió la energía de la sala. Ilaiche se inclinó hacia adelante,
entablando ahora una conversación diferente a la que cualquiera de los dos había previsto. Gracias por tu honestidad, dijo en voz baja. Ahí es donde comienza el verdadero trabajo, con el reconocimiento. La pregunta ahora es qué sucederá a continuación para usted, para la aerolínea, para todos nosotros. De esa conversación y de otra similar con Heather al día siguiente surgió el marco de lo que eventualmente se convertiría en la iniciativa de servicio equitativo de la aerolínea. En lugar de simplemente despedir a los empleados que mostraban un comportamiento parcial, el programa establecería directrices claras, una formación integral, y lo que es más importante, mecanismos de rendición de cuentas que se extendían hasta la alta dirección. El personal de primera línea no debería soportar todas las consecuencias de una cultura que no crearon, explicó Ilaichi a Sullivan durante su siguiente reunión. Si de verdad queremos un cambio, este debe permear todos los niveles de la organización. Hay que reconocer que Sullivan supo apreciar tanto el imperativo moral como los beneficios comerciales de este enfoque. ¿Qué propones concretamente? Se contempla una opción de reincorporación para Barbara y Heather, condicionada a su plena participación en el desarrollo e implementación de los nuevos protocolos. Su perspectiva, como perpetradores y ahora receptores de las consecuencias, les otorga una visión única y transmite un poderoso mensaje sobre la rehabilitación frente al mero castigo. La propuesta era radical, particularmente en un entorno corporativo donde la respuesta habitual ante una crisis de relaciones públicas era el despido fulminante y el distanciamiento. Pero la reputación de Ilaichi y la amenaza implícita de lo que podría suceder si se ignoraban sus sugerencias tenían un peso significativo. Mientras tanto, la estancia de la familia Washington en Chicago adquirió el carácter de una retirada estratégica. Las gemelas, en gran medida al margen de las maquinaciones corporativas que su experiencia había desencadenado, disfrutaban de la atención de su abuela y de los tesoros de su casa histórica. Maya, sin embargo, permaneció profundamente involucrada en la evolución de la situación, absorbiendo lecciones sobre defensa, negociación y la compleja interacción entre poder y responsabilidad. ¿Qué le sucede a personas como Richard Blackwell? Le preguntó a su padre una tarde mientras estaban sentados en el estudio de Josephine, rodeados de recuerdos relacionados con los derechos civiles y legales. Él no trabaja para la aerolínea. No pueden obligarlo a cambiar. Ilaichi reflexionó sobre la pregunta detenidamente. No podemos controlar directamente las creencias o los comportamientos de los demás. Lo reconoció. Pero podemos crear entornos y sistemas que fomenten mejores decisiones e impongan consecuencias a las perjudiciales. Puede que Richard Blackwell nunca examine sus propios prejuicios, pero se lo pensará 2 veces antes de actuar en consecuencia en situaciones similares. Eso no parece suficiente, observó Mer, con un dejo de la justa indignación de su abuela en la voz. Rara vez parece suficiente en el momento, coincidió Ilaichi. Pero el cambio sistémico se mide en décadas, no en días. Cada batalla, cada pequeña victoria, hace avanzar la línea de frente de forma gradual. Sonrió a su hija, reconociendo en ella la misma impaciencia por la justicia que había impulsado su propia trayectoria profesional temprana. El trabajo nunca termina, Maya. Pero eso no significa que no valga la pena hacerlo. 2 semanas después del incidente, mientras la familia Washington se preparaba para regresar a Bethesda, comenzaron a materializarse los primeros resultados concretos de la intervención de Ilaichi. National Airlines anunció una revisión exhaustiva de sus políticas de servicio al cliente, con especial atención al trato de menores y familias. Barbara y Heather, tras un periodo de suspensión y formación especializada, serían reintegradas en nuevos puestos centrados en la implementación de la iniciativa de servicio equitativo en toda la aerolínea. Lo más significativo es que el Consejo de Administración de la aerolínea aprobó una inversión sustancial en un programa de becas para jóvenes de grupos subrepresentados interesados en carreras de aviación, un programa que llevaría el nombre de Washington y que potencialmente cambiaría la composición demográfica de la industria con el tiempo. Es un comienzo, reconoció Josephine mientras revisaba el comunicado de prensa. No es perfecto, pero es sustancial.
Proveniente de una mujer que había pasado décadas en las trincheras de las batallas por los derechos civiles, esta aprobación condicionada tenía un peso significativo. En su última noche en Chicago, mientras una tormenta de verano azotaba las ventanas de la casa victoriana de Josephine, la familia se reunió en la sala de estar para su tradicional ritual de despedida. Cada persona compartió algo que había aprendido durante el tiempo que pasaron juntos. Una práctica que Elizabeth Washington había instaurado años antes y que había continuado después de su fallecimiento como una forma de mantener viva su memoria. Amara, generalmente reservada, habló primero. Aprendí que está bien llorar cuando algo duele, pero también es importante hablar, dijo en voz baja, y su sabiduría de niña de 9 años tocó algo profundo. Como cuando las señoras del avión no querían que tuviéramos nuestros asientos, me asusté y me puse triste. Pero Maya habló en nuestro nombre. Suri, que nunca quería ser superada por su gemela, asintió enérgicamente. Aprendí que algunos adultos pueden equivocarse, y por eso necesitamos conocer nuestros derechos. La abuela dice, conocer tus derechos es como tener un escudo. Josefina sonrió ante la paráfrasis de su nieta. No basta con conocerlas, pequeña, sino que hay que estar dispuesta a defenderlas incluso cuando resulte incómodo. Cuando llegó el turno de Maya, se mostró inusualmente dubitativa. Creo que aprendí sobre diferentes tipos de poder, dijo lentamente, ordenando sus pensamientos mientras hablaba. Existe el tipo obvio, como cuando alguien tiene autoridad debido a su posición. Pero también existe el poder que proviene de la integridad, de tener razón y mantenerse firme. Y luego está el poder de la estrategia, saber cuándo confrontar y cuándo negociar. Ella echó un vistazo a su padre. Eso es lo que papá usaba con la aerolínea. Y Laiche asintió, con orgullo reflejado en su expresión. Maya se expresó muy bien. Comprender las diferentes formas de poder es esencial para utilizarlo de manera eficaz y responsable. Cuando le llegó el turno a Elías, su respuesta lo sorprendió a todos. Aprendí la importancia de la redención, dijo con voz profunda y pensativa. No se trata solo de buscar justicia o consecuencias cuando se cometen errores, sino de crear caminos para el crecimiento y el cambio. Bárbara y Jeater cometieron errores graves, pero el despido por sí solo no solucionaría los problemas de fondo. Al darles la oportunidad de formar parte de la solución, podemos crear un impacto potencialmente más duradero. Josefina, la última en hablar, observó a su familia con la tranquila satisfacción de una mujer que reconocía su legado en los rostros que la rodeaban. He aprendido una vez más que el trabajo continúa a través de las generaciones. En mi época, libré ciertas batallas. Elizabeth se enfrentó a otros en la suya, y ahora a vosotros tres. Su mirada abarcó a Ilaiche y las chicas siguen adelante a su manera. Los detalles cambian, pero la lucha esencial por la dignidad y la equidad permanece. Su sonrisa, teñida de tristeza y esperanza a la vez, los abarcó a todos. Elizabeth estaría muy orgullosa de cada uno de vosotros. La mención de su madre sumió la habitación en un silencio momentáneo. Incluso los gemelos, que solo tenían 6 años cuando ella murió, guardaron silencio en un respeto instintivo por su memoria. Maya tomó la mano de Amara por un lado y la de Suri por el otro, formando un círculo de conexión ininterrumpido. Ella está orgullosa, dijo Ilaiche con tranquila certeza. Y ella está con nosotros en cada postura que adoptamos, en cada batalla que elegimos o que nos elige. Cuando la familia se preparaba para partir a la mañana siguiente, se produjo un último acontecimiento inesperado. Llegó un envío. Una carta formal de National Airlines dirigida personalmente a Maya Washington. En el interior había una felicitación oficial por su ejemplar serenidad y defensa durante el incidente del vuelo, junto con una invitación para participar en el programa de liderazgo de verano de la aerolínea para estudiantes de secundaria excepcionales, una oportunidad competitiva que normalmente se reserva para los hijos de los empleados o socios corporativos. Están reconociendo tu liderazgo, observó Ilaiche mientras Maya leía la carta con los ojos muy abiertos.
No solo se trata de atender nuestra queja, sino también de reconocer su contribución específica. Maya recorrió con el dedo el membrete en relieve, con expresión pensativa. ¿Crees que simplemente están intentando ganarse nuestra simpatía? Tal vez, en parte, Josefina intervino con el pragmatismo de una negociadora experimentada. Pero las motivaciones rara vez son simples. Reconocen el mérito al tiempo que construyen relaciones. Ambas cosas pueden ser ciertas simultáneamente. Mientras el coche se alejaba de la casa de Josephine, con los gemelos saludando con entusiasmo por la ventanilla trasera, Maya se encontró reflexionando sobre la intrincada danza de poder, principios y pragmatismo de la que había sido testigo durante las últimas 2 semanas. Lo que había comenzado como un incidente rutinario de discriminación, doloroso, pero tristemente familiar, se había transformado en algo más complejo y potencialmente de gran alcance. Papá, dijo mientras sorteaban el tráfico matutino de Chicago. ¿Crees que lo sucedido cambiará algo a largo plazo? Y Laiche, que nunca ofrecía falsas garantías, consideró la cuestión con la debida gravedad. En algunos aspectos, sí, las políticas de las aerolíneas mejorarán. Barbara y Geater aportarán una nueva perspectiva a sus funciones. El programa de becas creará oportunidades para jóvenes que de otro modo podrían quedar excluidos del sector. Echó un vistazo a su hija mayor, reconociendo el peso de su naciente conciencia social. ¿Eliminará por completo los prejuicios o la discriminación? No. Ese trabajo es generacional, pero cada respuesta constructiva a la injusticia contribuye a construir el mundo que estamos tratando de crear. Maya asintió, asimilando la lección tanto en sus dimensiones esperanzadoras como aleccionadoras. En el asiento trasero, los gemelos ya habían pasado a animadas conversaciones sobre el próximo año escolar. Su resiliencia nos recuerda la extraordinaria elasticidad de la infancia. Sin embargo, Maya sabía que ellos también habían cambiado sutilmente a raíz de la experiencia, su comprensión del mundo y su lugar en él. Pero alterado permanentemente. 3 meses después, mientras el otoño pintaba los árboles de Bethesda de carmesí y oro, la familia Washington recibió una invitación inesperada. National Airlines inauguraba su nuevo centro de formación, que albergaría tanto la iniciativa de servicio equitativo como el programa de becas de Washington. La aerolínea solicitó su presencia en la ceremonia de inauguración, no como meros asistentes, sino como invitados de honor, elementos centrales del evento. ¿Deberíamos ir? Maya preguntó durante la cena familiar en que momento Ilaiche compartió la invitación. Da la sensación de que nos están utilizando para publicidad. Posiblemente, reconoció Ilaiche, siempre honesto con sus hijos, pero ellos también reconocen el impacto de lo sucedido. Es valioso presenciar los resultados concretos de nuestra labor de defensa. Suri, que había estado escuchando con la intensidad de una niña de 9 años, intervino. Creo que deberíamos irnos. Quiero ver el lugar que lleva nuestro nombre. Amara, más dubitativa, buscó la mirada de su padre en busca de consuelo. ¿Estarán allí esas señoras? Los del avión. Fue una pregunta perspicaz que dio en el clavo ante una posible incomodidad. Ilaiche asintió lentamente. Puede que Barbara y Geater estén allí. Sí, ahora forman parte de la iniciativa. ¿Eso te molestaría? Amara lo consideró seriamente, su joven rostro solemne por la contemplación. Tal vez un poco, admitió. Pero la abuela Josefina dice, a veces hay que afrontar cosas que dan miedo, y probablemente ellos también tengan miedo de vernos. La sabiduría de esta sencilla observación impresionó a los adultos presentes en la mesa. Maya extendió la mano para apretar la de su hermana una vez más, maravillándose del alma antigua que residía en la tranquila presencia de Amara. Entonces nos iremos, decidió Elías. Todos juntos veremos lo que han construido a partir de ese momento difícil, y les exigiremos que cumplan sus promesas. La ceremonia de inauguración, celebrada en una fresca mañana de octubre, reunió a ejecutivos de aerolíneas, representantes de la industria y líderes comunitarios en educación aeronáutica.
La familia Washington llegó al unísono. Y Laiche, con un traje impecable. Maya, serena y observadora. Las gemelas, con vestidos a juego que, de alguna manera, realzaban sus personalidades distintivas en lugar de opacarlas. James Sullivan los saludó personalmente, y su formalidad corporativa dio paso momentáneamente a un sincero agradecimiento. Y Laiche, dijo, extendiéndole la mano. No tengo palabras para agradecerte que hayas venido y todo lo que ha hecho posible este día. Lo que podría haber sido un desastre de relaciones públicas se ha convertido en una de nuestras iniciativas de las que nos sentimos más orgullosos. Y Laiche aceptó el apretón de manos con una calidez mesurada. La verdadera prueba estará en la implementación y la sostenibilidad, James. Hoy es solo el comienzo. Sullivan asintió, aceptando tanto el elogio implícito como la sutil advertencia. Estamos comprometidos a largo plazo. Espero que continúen exigiéndonos cuentas. Su mirada se dirigió a Mer y a las gemelas. Todos ustedes. Las instalaciones eran impresionantes. Un centro de entrenamiento de vanguardia con espacios dedicados a los distintos componentes de la iniciativa. El programa de becas Washington tenía su propia ala, con un muro de honor que eventualmente exhibiría las fotografías y los logros de los becarios de cada año. Actualmente, solo la declaración de la misión del programa ocupaba el espacio, elegantemente grabada en metal, dedicado a ampliar el acceso y las oportunidades en la aviación, garantizando que los cielos sean surcados por profesionales tan diversos como los pasajeros a quienes sirven. Mientras la familia Washington recorría las instalaciones, guiados por Sullivan y varios directores del programa, finalmente se encontraron con las personas cuyas acciones habían impulsado todo el proyecto. Barbara y Heather estaban cerca de la entrada del simulador de entrenamiento, con expresiones que reflejaban una compleja mezcla de aprensión y determinación al divisar a la familia que se acercaba. Y Laiche, percibiendo la tensión, tomó la delantera. Señorita Williams, señorita Carson, dijo, dirigiéndose a ellas formalmente, pero sin frialdad. Entiendo que están desempeñando un papel clave en la implementación de los nuevos protocolos. Bárbara asintió, enderezando ligeramente su postura ante el reconocimiento. Sí, señor. Estamos desarrollando los módulos de capacitación basándonos en lo que hemos aprendido de nuestra experiencia. Dudó un instante, y luego añadió con evidente esfuerzo, ha sido una experiencia muy enriquecedora. Heather, más joven y visiblemente más nerviosa, logró sostener la mirada de Maya directamente. El video que grabaste se ha convertido en una herramienta didáctica fundamental, dijo en voz baja. Lo utilizamos para ayudar al personal a identificar el momento en que las cosas salieron mal y cómo diferentes decisiones podrían haber conducido a mejores resultados. Maya, sorprendida por esta información, miró a su padre en busca de confirmación. Asintió levemente, tras haber sido consultado sobre este uso de la grabación. ¿Y cómo responde la gente?, preguntó. Es poderoso, admitió Heather. No se puede negar lo sucedido ni poner excusas. Obliga a todos a afrontar la realidad de los prejuicios en acción. La conversación podría haber continuado en esta línea de evaluación profesional si Suri no hubiera dado un paso al frente, con su joven rostro solemne por el peso de una pregunta que necesitaba respuesta. ¿Lo lamentas?, le preguntó directamente a Bárbara, con la voz que denotaba la franqueza sin filtros de la infancia. Por intentar hacernos mover cuando no hicimos nada malo. El silencio que se apoderó del pequeño grupo fue inmediato y profundo. Bárbara, sorprendida por la sencillez de las preguntas y el desafío inherente que presentaban, pareció momentáneamente consternada. Luego, lentamente, se arrodilló para ponerse a la altura de los ojos de Suri, un gesto de respeto más que de condescendencia. Sí, dijo, con la voz quebrada por la emoción, pero clara en su sinceridad. Lamento profundamente cómo las traté a ti y a tu hermana. Esos asientos te los mereces. Mereces ser tratado con respeto y amabilidad,
Y yo no lo hice porque hice suposiciones injustas sobre ti. Suri consideró esta respuesta con la seriedad que merecía. Su expresión indicaba que estaba sopesando no solo las palabras, sino también la intención que había detrás de ellas. De acuerdo, dijo finalmente. Papá dice que la gente puede aprender y mejorar. ¿Estás aprendiendo? La pregunta, tan desconcertantemente directa, parecía penetrar capas de lenguaje corporativo y evasivas adultas. Los ojos de Bárbara brillaban con lágrimas no derramadas mientras asentía. Sí, todos los días. Y prometo seguir aprendiendo. Amara, que había estado medio escondida detrás de Maya durante este intercambio, dio un paso al frente para ponerse al lado de su gemela. Nosotros también estamos aprendiendo, dijo en voz baja. Se trata de defendernos a nosotros mismos y a los demás. La simetría de este momento, estas dos parejas, cada una transformada por su encuentro, cada una comprometida con diferentes tipos de crecimiento que surgían del mismo incidente, impactó a Ilaiche con una fuerza inesperada. Comprendió que esa era la verdadera medida del progreso. No se trata solo de cambios institucionales o reformas políticas, sino de estas conexiones humanas, de estos ajustes de cuentas personales que se extendieron de maneras imposibles de cuantificar por completo. La ceremonia formal de inauguración que tuvo lugar a continuación incluyó los discursos esperados y el simbólico corte de cinta, en el que Ilaiche y las niñas ocuparon lugares de honor en la plataforma. Sin embargo, el momento más emotivo no llegó durante el programa oficial, sino después, cuando los asistentes se mezclaron durante la recepción. Richard Blackwell, quien no había sido invitado pero aparentemente había utilizado sus contactos comerciales para asegurarse el acceso, se acercó a la familia Washington mientras conversaban con varios educadores de aviación. Su aparición generó una inmediata oleada de tensión. Su presencia fue un recordatorio del detonante de todo lo que había sucedido después. Señor Washington, dijo, modulando cuidadosamente su tono para proyectar respeto profesional. Tenía la esperanza de tener la oportunidad de hablar con usted. Elías, siempre digno pero nunca intimidado, se volvió para encarar al hombre que había intentado desplazar a sus hijas. Señor Blackwell, respondió con neutralidad. Esto es inesperado. Quería disculparme, dijo Blackwell, aunque su mirada no se encontró directamente con la de Ilaiche. Mi comportamiento en ese vuelo fue inapropiado. He tenido tiempo para reflexionar y reconozco que permití que mi prepotencia se impusiera a la cortesía y la consideración básicas. La disculpa, aunque cuidadosamente redactada, carecía de la autenticidad genuina del intercambio de Barbara con Suri. Había cálculo detrás, el reconocimiento de que la influencia de Ilaiche Washington se extendía profundamente en el mundo empresarial que Blackwell frecuentaba y que romper esa relación podría tener consecuencias profesionales duraderas. Maya, observando esta interacción con aguda perspicacia, captó la diferencia de inmediato. Esto no era transformación, sino control de daños, no crecimiento, sino retirada estratégica. Sin embargo, su padre, siempre pragmático, aceptó la disculpa con un amable reconocimiento. Aprecio que asuma su responsabilidad, señor Blackwell, dijo, sin mostrarse ni cálido ni frío. Las acciones hablan más que las palabras, por supuesto, pero el reconocimiento es un primer paso importante. El desafío implícito en esta respuesta era sutil pero inconfundible. Demuéstralo. Que se note en el futuro. El comportamiento de Ilaiche indicaba que aquella disculpa era más que una simple estrategia de autopreservación. Blackwell, a pesar de sus prejuicios, no era ningún tonto. Reconoció la prueba implícita en la respuesta de Ilaiche y asintió con un respeto que rozaba el genuino. En efecto, respondió, espero demostrar esa comprensión con mis acciones de ahora en adelante. Dudó un instante y luego añadió con aparente esfuerzo, sus hijas merecen algo mejor que lo que vivieron aquel día. Quizás fue la declaración más sincera que había hecho, un reconocimiento no de principios abstractos, sino de la dignidad específica de esas jóvenes negras. Las gemelas, de pie junto a su padre y su hermana,
Recibieron este reconocimiento con la serena dignidad que se estaba convirtiendo en su sello distintivo, sin rehuir la interacción ni ofrecer una absolución fácil. Al abandonar la ceremonia esa misma tarde, la familia Washington se llevó consigo no solo la satisfacción del cambio institucional, sino también la comprensión más compleja del crecimiento y las limitaciones humanas que habían presenciado. En el coche, las gemelas volvieron rápidamente al mundo de las preocupaciones de niñas de 9 años. Pero Mia permaneció pensativa, asimilando las diversas interacciones del día. ¡Qué desorden! ¿Verdad?, le comentó a su padre mientras se acercaban a casa. ¿Cambio? Es decir, no es limpio, ni sencillo, ni completo. Y Laiche, mientras recorría las calles familiares de su barrio, asintió. Eso es precisamente lo que lo hace desafiante y necesario. Si la transformación fuera fácil o sencilla, no necesitaríamos trabajar tan deliberadamente para lograrla. Echó un vistazo a su hija mayor, reconociendo la naciente conciencia social que moldearía su futuro. La cuestión no es si el trabajo es complicado o difícil, sino si merece la pena hacerlo a pesar de esos desafíos. Así es, dijo Mia con tranquila certeza. Incluso cuando es difícil, incluso cuando está incompleto. Al llegar a su casa, los gemelos ya se estaban desabrochando los cinturones de seguridad, anticipando las comodidades del hogar. El teléfono de Ilaiche sonó con un correo electrónico entrante. Lo revisó brevemente y luego sonrió con tranquila satisfacción. Ya están llegando las primeras solicitudes para la beca de Washington, le dijo a Maya. Hasta el momento, 17 jóvenes de todo el país que quizás nunca habían visto la aviación como una posible trayectoria profesional han recibido becas. Más allá de lo que haya surgido de aquel difícil día en el avión, esas oportunidades son reales y tangibles. Maya asimiló esta información, comprendiendo su significado en la narrativa más amplia de lo que su familia había experimentado y ayudado a crear. De un acto de discriminación surgieron nuevos caminos, nuevas posibilidades, una nueva conciencia. No es una solución perfecta, ni una transformación completa de sistemas arraigados, pero sí un progreso significativo. Mamá estaría orgullosa, dijo en voz baja mientras recogían sus cosas y se preparaban para entrar en su casa. De todos nosotros. La mano de Ilaiche sobre el hombro de ella transmitió su conformidad. En ese momento de entendimiento mutuo, las palabras no eran necesarias entre ellos. El camino a seguir seguía siendo complejo y desafiante. La labor de equidad y justicia nunca está realmente terminada. Pero en su respuesta a ese momento crucial en el vuelo 2237, en su negativa a aceptar el desplazamiento, en su defensa estratégica, en su insistencia en un cambio significativo en lugar de uno meramente simbólico, la familia Washington había demostrado el poder de la acción basada en principios. Y esa fue quizás la lección más importante de todas. Que los momentos ordinarios pueden convertirse en oportunidades extraordinarias cuando se abordan con valentía, estrategia y la firme convicción de que la dignidad no es un privilegio que se concede, sino un derecho que se defiende para uno mismo y para los demás. Puede que los gemelos aún no comprendan del todo esta lección, pero la han vivido. Y al vivirlo, habían absorbido su esencia de maneras que moldearían su comprensión de sí mismos y de su lugar en el mundo durante los años venideros.